El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta KineoVid. Nos juntamos, nos preparamos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hemos vuelto a nuestro estudio habitual en nuestras casas. Yo remodelé, me di vuelta. Este es el 8º capítulo de KineoVid 19, nos juntamos, nos preparamos. Y cada uno de nuestras casas, como es habitual, estamos grabando el capítulo, siendo hoy día martes 12 de mayo del 2020. Y como siempre, Jorge Muñoz nos acompaña detrás de cámaras. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre tecnologías y telemonitorización en el contexto de la telerehabilitación, desde la experiencia de un invitado muy importante y que nos da muchas luces de cómo lo está haciendo él en este caso. Pero antes de eso vamos a hablar con nuestro reportero estrella Álvaro sobre lo que está aconteciendo a nivel mundial y nacional en relación a la pandemia, porque han pasado semanas complejas y esto sigue avanzando. Muchas gracias, Trinidad, por el pase. Y también, efectivamente, la situación ha sido compleja, está siendo compleja. Son tiempos críticos los que estamos viviendo. El mundo tiene más de 4 millones de casos confirmados. De hecho, en esta página que están viendo de la Universidad de Johns Hopkins, pueden identificar que los casos confirmados y que además han muerto las personas fallecidas corresponden principalmente a Estados Unidos, con una cantidad de casos inmensos frente a lo anterior, con Reino Unido que le sigue, Italia, Francia y España. Eso es muy rudo, ¿no? Y eso también se está reflejando en Chile, ¿no? Con 31.721 casos. Es decir, estamos aumentando por sobre 1.000, sobre 1.200, incluso sobre 1.600 casos diarios, ¿ya? Tenemos 335 personas fallecidas y 494 personas conectadas a ventilación mecánica. Sin duda, la capacidad de cuidado crítico ha sido alcanzada y vamos a tener que conversar nuevamente con Jorge Olivares, tal vez para ver cómo están avanzando las cosas, ¿no? ¿Cómo estarán las cosas en la urgencia, en la UPC, de los distintos hospitales? Rudísimo. Y a su vez también les contamos que dentro de las medidas que se han tomado, las cuarentenas comunales siguen avanzando con Cerro Navia, La Florida, Estación Central, entre otras comunas, y a su vez el día de hoy hemos alcanzado la capacidad diagnóstica de algunos centros privados de hacer exámenes de PCR para COVID-19. Como les decía, la situación es crítica y es importante que nos cuidemos. Brutal, literalmente. Así que ese sí el reporte que tenía. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué dirá María Paz sobre todo esto? Nuestra epidemióloga invitada. Vamos a tener que preguntarle, ¿no? Ahora estamos entonces con Carlos Cruz. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Él es kinesiólogo, es académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile y además es integrante del Laboratorio de Movimiento Humano y de la línea de músculo esquelético del departamento. Pero además es muchas otras cosas, entonces queríamos primero partir, Carlitos, con que te presentaras un poco más tú y nos contaras sobre ti. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es agradable estar con personas agradables conversando. Muchas gracias. Bueno, yo siempre me he desempeñado en el área musculoesquelética y me llamó siempre la atención el movimiento humano para explicar muchas de las cosas que uno ve en la clínica, ¿no es cierto?, con los pacientes, por ejemplo, cuando mejoran, por qué mejoran, o qué técnicas hacen que caminen mejor, o mejor el balance, etc. Y desde ahí me fui incorporando a la parte más del área biomecánica, en conjunto a eso, paralelamente a eso, me incorporé de lleno a la rehabilitación de personas con trastorno de la coagulación, que en este caso son personas con hemofilia, y he llevado varios años trabajando con ellos, especialmente con la Sociedad de Pacientes en Chile. Hay que recordar que es una patología GES también, entonces tiene un valor agregado, es una patología muy costosa. Y también, bueno, producto de todo esto de la biomecánica y la hemofilia, actualmente estoy más o menos en la mitad del doctorado, donde el tema que estoy abordando es la artropatía hemofílica, que estamos estudiando los aspectos neuromusculares asociados al daño articular, para enfocar de mejor manera el día de mañana los entrenamientos en estas personas que tienen trastorno de coagulación muy severo, que pueden hacer hemartrosis severa,
producto prácticamente de ningún tipo de traumatismo evidente. Incluso pueden hacer hemorragia espontánea si no tienen el tratamiento que actualmente el gobierno se lo puede dar, porque es muy costoso. Entonces, esa más o menos es mi área, pero siempre me ha llamado la atención la tecnología asociada a la rehabilitación. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que también me ha llamado mucho la atención y también la curiosidad de poder investigar en eso para aplicarlo el día de mañana en los pacientes que estamos atendiendo. Y la programación también. Claro, porque lo pasa es que sí, pues eso es una área bien interesante porque bueno, la Trini tuvo la experiencia de ser hace años atrás alumna del curso de cuando estaba en quinto, ¿no es cierto? Y nosotros le enseñamos a programar. Pero gracias a esa mirada y la programación es que me ha dado muchas herramientas para poder abordar diferentes aspectos e incorporarlo a la clínica, que no es fácil. Claro, claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo es la receta, no? ¿Es como tecnología, programación y aparece la telerehabilitación? ¿Cómo es tu ingreso a la telerehabilitación? Mira, lo que pasa es que yo creo que a todos nos ha pasado así. Ahora como que se nos vino todo encima de que hay la telerehabilitación, hay que sí o sí tratar de incorporarla, pero nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando en eso y a mí siempre me llamó la atención del biofeedback, de cómo entregar feedback, ¿ya? Pero al principio, claro, quizá uno lo pensaba de una manera muy compleja, desde entregarlo a través de un ecógrafo, por ejemplo, cuando está muy en boga el ecógrafo, o después con la electronografía. Pero eso no es tan viable a veces en el sistema público, porque no hay mucha accesibilidad a esas cosas, y también como desde el punto de vista de la herramienta, no es fácil a veces interpretarla, necesita mucho tiempo. Entonces yo me acuerdo en un viaje en bus, me acuerdo que el bus tenía internet y yo estaba aburrido de ver películas y estaba con el computador y me puse a programar y pude conectar el celular al computador. ¿Ya? Y ahí salió un método de feedback a través del mismo sensor del iPhone, que en ese tiempo tenía iPhone, y implementé un sistema de biofeedback para entrenar el balance, ya con el mismo celular. Y pero después lo empecé a... No sé, o sea, ¿qué tan largo era el viaje? Porque en ese viaje armaste el problema. No, es un viaje de 6 horas, 5 o 6 horas, pero por lo menos me demoré la mitad, unas 3 horas en poder implementar el código, que tampoco es que uno lo haga desde cero. Claro. En internet están casi todas las formas de cómo hacer. Sí, claro. Pero ahí implementé en ese momento un biofeedback y lo empecé a aplicar en los domicilios, ¿ya? Entonces yo siempre pensé en un biofeedback muy sencillo, que la persona lo interpretara rápidamente, ¿ya? Que no tuviera mucha información asociada a lo que yo quería y que lo captara rápidamente, y así era. O sea, lo empecé a ocupar en ese modelo de instrumentación. Yo ocupaba el celular, un feedback visual hacia el computador, y lo que hacía era integrar los 3 ejes del sensor y dejaba una única señal que finalmente se interpretaba como el smooth, como la suavidad del control postural, que finalmente es el nombre técnico IEC, que es como la tasa de cambio y la aceleración. Entonces eso obliga a la persona a quedarse muy quieta, entonces con eso entrenaba y sacaba curvas de aprendizaje, y de ahí empecé a incorporar de alguna forma esta tecnología en el domicilio. ¿Ya? Oye, y, o sea, en eso como que quizá me perdí un poco. Ahí tú ya estabas monitorizando a la distancia. No, eso yo iba a los domicilios y ocupaba ese instrumento. Ya, perfecto. Ahí parte de alguna forma eso, pero claro, tiene una mirada de alguna forma más curiosa, que ahora recién la vamos a empezar a implementar en estos momentos. Eso fue hace como 3 años atrás, ¿ya? Y en eso terminó en un artículo ahora que se publicó hace una semana, 2 semanas atrás, en la revista Sensor, que es una revista de bioingeniería que está dentro del primer cuartil en lo que es de sensores. Es súper buena. Muy impactante, digo, me impacta mucho. Claro, y ahí lo interesante es que lo hicimos con alumnos de pregrado. Es un grupo grande de trabajo porque está, no sé, Gonzalo Rivera, Claudio Tapia, hay gente de la Universidad de la Católica también, gente de la Universidad de Málaga, gente de la Universidad de Valencia.
Entonces ahí de alguna forma validamos este sistema que en un momento era como un juego para mí, hace 3 años atrás, pero lo validamos de una forma que tan fiable era intradía en un grupo, y también lo comparamos con un grupo control, que siempre es súper importante determinar de que el feedback realmente sea mejor que entrenar sin nada, ¿ya? Entiendo que los métodos de feedback que tú puedas ocupar el día de mañana en telerehabilitación, por ejemplo, son finalmente una extensión de la misma información que está entregando tus articulaciones, etc. Claro. Entonces se ve como una extensión a la información extra que tú puedes tener y que a veces puede estar alterada por diferentes patologías. Entonces esa es más o menos la idea. Carlos, y sobre ese mismo artículo, hacemos hablando de retroalimentación para las personas que están viendo este capítulo, ¿tú tienes como algún gráfico o alguna información del artículo que podrías como compartir? Perfecto, sí. Aunque no venía preparado. No venía preparado, pero como lo habíamos conversado, vamos a tratar de compartir. Ya, bueno, Ahí acá, se ve. ¿lo ven ya o no? Ahí viene. Ahí se ve. Sí, perfecto. Vemos el Mira, artículo. bueno, aquí están, ustedes pueden ver que somos varios autores, ¿ya? El trabajo en equipo siempre es súper importante y pues esto también es interesante porque parte de por qué salió el artículo es por la beca Santander para jóvenes investigadores, que el año pasado me fui a la Universidad de Valencia justamente para poder desarrollar tecnología a bajo costo asociado a la investigación y traerla de nuevo acá y tratar de implementarlo, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Perfecto. Entonces, este artículo forma parte de ese proyecto, y les voy a mostrar principalmente qué consistía. Bueno, aquí ustedes pueden ver una imagen donde está la persona con el smartphone, por ejemplo. Ya lo tiene en el pecho, ¿no? Lo tiene en el pecho con un arnés, pero hay muchos artículos que incluso lo ponen sin arnés, ya, y la persona lo afirma de una manera bien simple. O como pegado así como en scotch. Sí, yo creo que incluso no es necesario el arnés. O sea, si tú lo tienes bien firme y le enseñas a la persona que lo mantenga firme, puede ser que no sea necesario. Ya. Y en ese momento visualizaba este gráfico que está acá, donde acá está finalmente la curva del jet, ¿ya? En 30 segundos, que los trials duraban, o el ensayo duraban 30 segundos, y todos los valores fuera de un umbral que se determinaba previamente, se consideraba el error. Entonces, finalmente, el error es cuánto tiempo permanecía fuera del umbral. Y eso, Carlito, era, por ejemplo, para entenderlo así como gráficamente, era si es que la persona se movía mucho, iba a caer fuera de este umbral, o muy brusco, claro, iba a caer fuera del umbral. Claro, el jerk en ese sentido, uno lo determina como cualquier movimiento brusco que haga de cambio del control postural, va a determinar un jerk muy alto. Entonces te obliga a mantenerte muy quieto, y es impresionante, pero el trabajo muscular que genera cuando te ponen umbrales muy difíciles es muy grande. Uno siente de alguna forma un cansancio igual asociado a eso. Qué bueno. Entonces, esto es súper simple, porque no te dice en qué sentido tú estás teniendo la alteración, sino es muy global, entonces es muy fácil. Es como intuitivo de usar. Claro, es muy intuitivo, esa es la palabra. Incluso yo lo ocupaba con abuelitos en los domicilios de, no sé, 80 años, lo entendían sin ningún problema. Casi no necesitaban introducir el problema, con un par de palabras ya lo incorporaban rápidamente. Claro. Entonces esto me gustó a mí de alguna forma, que esto es muy sencillo de ocupar. Y bueno, nosotros finalmente obtuvimos curvas bien interesantes. Se entrenaron 8 días a sujetos, ¿ya? Para no alargar mucho la explicación, pero esta es la curva típica. Arriba pueden ver el grupo que no tuvo... De curvas de aprendizaje, ¿cierto? Claro. Sí, solamente tal vez porque si no ven bien el video, tienen el eje Y, tiene el error normalizado, ¿no? En la ordenada. Claro, el error normalizado. Perfecto. Y en la abscisa, los días, claro, perfecto. Entonces, son 7 días de entrenamiento, con intervalos de 1 o 2 días entre entrenamiento. Y el último día se le quitaba el feedback a la persona que estaba entrenando con el feedback, que había un grupo que entrenó solamente con el celular, pero sin tener ninguna información visual de cómo lo estaba haciendo. Ese es grupo cuadrado. Ninguna retroalimentación de ningún tipo. Ok, perfecto.
Entonces lo interesante es que, bueno, esto puede pasar con diferentes métodos de biofeedback y esto de alguna forma viene asociado a ocupar este tipo de información para la telerehabilitación, ¿ya? Que si ustedes comparan la curva del biofeedback, ya no tiene una mejoría entre días muy notoria. O sea, cada día iba mejorando, mientras que el día de no biofeedback, recién al séptimo día era distinto al primero, ¿ya? Entonces se demoró mucho más en tener una mejoría con respecto al grupo de biofeedback y al segundo día ya se empezaron a notar las diferencias entre los grupos. Claro. Lo interesante sí, que aquí de alguna forma es que esto tampoco siempre hay que verlo como algo netamente positivo. El biofeedback puede generar también una dependencia del usuario. Y aquí ustedes pueden ver el error que se genera cuando le quitan. Claro, ese se vio ahí en el último día. Este de retención, claro. Entonces aquí tiene todo un universo desde el punto de vista científico de saber cuál es la mejor dosis para entregar el biofeedback, porque hay estudios, por ejemplo, de uno de los autores que es Xavi García Mazo, de la Universidad de Valencia, que ya tienen estudios ellos donde tratan de buscar la dosis óptima de feedback que tú tienes que entregar en una sesión. Porque de alguna forma al alternar el biofeedback ayuda a que tú tengas un mejor desempeño. Claro. Es como si en un momento tengo el biofeedback y al día siguiente me lo quita, entonces yo tengo que ocupar recursos ahora propios para mantener el control. ¿Ya? Y qué interesante. Y también, dale, terminamos. Es interesante también mencionar que, bueno, si nosotros bien por ahora ocupamos el feedback visual, nos dimos cuenta después en la literatura que el feedback auditivo es mucho mejor que el visual. Exactamente por lo mismo, porque te obliga a ocupar otros recursos como que no son la vista en este sentido. Entonces, eso es importante porque ahora el prototipo que estamos ocupando nosotros para aplicar en esta población que les mencionaba al inicio, que es las personas con trastorno de la coagulación que tienen hemofilia, nosotros estamos diseñando una plataforma de entrenamiento para el balance, porque tienen trastorno importante del balance por el daño articular, Claro. con un feedback auditivo, ¿ya? Que creemos que puede ser más potente que el visual. Y es más fácil de implementar porque tú no necesitas nada más que el móvil, el celular para poder entrenar. Que va tirando el mismo feedback. No necesita como una pantalla extra. Y Carlos, por ejemplo, es interesante que tú planteas que tú trabajas en un hospital público y por lo tanto puedes generar evidencia desde esos espacios. ¿Cómo te ha ido con esto, no? Como hacer estas modalidades de telemonitorización. ¿Es factible investigar y hacerlo en un hospital? Sí, bueno, esa es muy, muy buena pregunta porque la investigación sin transferencia para mí no tiene sentido. Yo creo que cada vez más lo que uno busca es investigar y transferir eso. Oye, quizás vamos a dejar de compartir la pantalla para vernos de nuevo, sí, ¿no? Sí, buen punto. Por supuesto. En eso, en base a esa pregunta, nosotros ya hicimos un piloto con respecto a esta misma plataforma, ya para entrenar el balance. Se hizo está incluso en App Store para poder bajar, pero obviamente tiene que tener una clave y está asociada solamente a las personas con hemofilia. Hicimos un piloto, pero nos dimos cuenta que hay un montón de aspectos que no consideramos en el momento que hicimos la aplicación. En ese momento la aplicación la hicimos con sonido, está con sonido actualmente, pero habían aspectos muy interesantes que las mismas personas, los usuarios, consideraron. Por ejemplo, que nosotros teníamos pensado un método asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que uno primero prescribe, le entrega la aplicación, la persona entrena, y tú vas controlando en el internet, de alguna forma online, vas controlando cómo está haciendo el desempeño de la persona. Como que le haces el seguimiento a cuánto entrenó. Claro. Y yo me iba contactando con ellos por WhatsApp, por ejemplo, cuando iban mejorando. Entonces no había una plataforma directa de la aplicación para mandar un mensaje de que lo estaba haciendo bien o no. Y entonces eso estaba hecho de tal manera que la persona tuviera un control al menos de una vez a la semana. Entonces cuando iba a control, nosotros le modificábamos el umbral si que había ya un signo de que existía como un plató. ¿Ya? Como que ya estaba estancado en el aprendizaje. Exactamente. Entonces ahí nosotros modificábamos el umbral y eso nos asegura de que
Eso nos asegura, eso es muy importante porque si no uno está entrenando en una dificultad que el paciente no está mejorando porque ya aprendió. Claro, ya llegó, está como en un efecto techo, así. Exactamente. Entonces, pero el problema era que ellos, para motivarse, siempre me pedían que querían ver las curvas. Entonces yo lo que hacía era, le sacaba una foto a la pantalla y se la mandaba por WhatsApp. Pero esos son detalles, por ejemplo, que, claro, que cuando uno diseña estas cosas, uno se da cuenta que hay detalles tan pequeños, pero son muy relevantes, porque eso te va a asegurar la adherencia. Claro. Entonces, La motivación. puede ser muy top en su forma teórica, pero si no consideras tus aspectos que son muy relevantes para el usuario, finalmente no caes en el aspecto más relevante que es la adherencia. Claro. Realmente eso es lo que tú buscas, porque entrenar frente a un espejo debe ser muy, muy aburrido. Yo creo que nadie aguanta 10 días de entrenamiento frente a un espejo. O sea, tiene que haber un extra, ¿no es cierto?, que te motive. Como un enganche. Exactamente. Pero dentro de lo que hemos conversado, por ejemplo, de uso de instrumentación. Tal vez cuando habla del ecógrafo, hemos usado instrumentación de bajo costo, e incluso hemos usado como herramientas como celulares, hablando de que en este caso es instrumentación cara, ¿no? Por lo tanto, la aplicación, ¿no? Tú estás hablando como que hay alternativas para poder implementar ya sea la telemonitorización o herramientas o esta telemonitorización para telerehabilitación. Ante eso, entonces, parecería que la telerehabilitación no es tan fija, no es como puede o no puede entrar a la telerehabilitación. Claro. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, lo importante es pensar siempre que la telemonitorización viendo desde el celular tampoco va a aplicar a todas las personas. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que de repente llega un usuario, por ejemplo, un paciente y tiene un celular que es muy básico, obviamente no va a poder optar a eso. Pero desde esa mirada uno lo ve como una herramienta más. Lo importante, yo creo que siempre esta herramienta lo que tiene que buscar es la adherencia de la persona hacia el ejercicio, ¿ya? Porque eso es lo que la persona lo va a motivar. O sea, cuando hay una cosa, por ejemplo, tan difícil de evaluar con la vista, que es el balance, por ejemplo, porque con el balance, claro, tú podrías evaluar el test de apoyo unipodal, por ejemplo, y tomar el tiempo si quisieras, ¿ya? Pero es mucho más entretenido con una persona ver su progreso día a día y test a test o trail a trail, y ver las curvas de desempeño que están teniendo. Y eso te va también a ayudar a asegurarte que el paciente siempre va a estar progresando en su rutina. ¿Ya? Entonces nosotros lo vemos así. Carlito, y en función de eso, porque claro, como ya tú antes de que llegara el COVID y que quizás estuviéramos todos un poco más como obligados, como decías tú, a pasarnos a este proceso más a distancia, ya tenías experiencia un poco con la monitorización, el feedback y de estas aplicaciones. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ahora el tener que usar esto como estrategia a distancia? Claro. Mira, yo creo que esto es cualquier juguete nuevo para el usuario y también para uno. Entonces, al inicio, claro, fue un boom, mira, tenemos la aplicación y se lo pasaba a los usuarios de alguna forma. Y yo lo pasaba genial viendo las curvas y todo, y ahora ya traté yo de poner un stop, tener una visión un poco más madura, y ahora estamos haciendo una plataforma de telerehabilitación pensando en estas personas con trastornos de la población, que la monitorización va a ser un aspecto más de todo el paquete que nosotros estamos pensando. Perfecto. Entonces, porque van a ver, o sea, tarde o temprano esa persona se va a aburrir. O sea, siempre, esa es una gran limitación de esta mirada de que mientras no tenga un juego, yo siempre lo he pensado así, que ahora están de moda los extra games, como plataforma de monitorización, pero a través del juego. Claro. Entonces, si no tiene un desafío detrás, obviamente eso va a tener un momento determinado en la persona. O sea, tú le vas a entregar la aplicación, va a entrenar, va a hacer sus 10 sesiones, pero lo más probable es que después va a dejar de llamarle la atención. Claro. Entonces, por eso yo lo veo como algo muy dinámico, que la idea, lo principal para nosotros es buscar la adherencia. Entonces estamos haciendo una plataforma donde el kinesiólogo prescribe una rutina de ejercicio que va a tener diferentes dificultades, van a salir videos de la rutina, y asociado a eso van a tener posibilidades de hacer otro ejercicio de monitorización, que tenemos el CirtoStat, por ejemplo, y el test de balance, pero también graduado en diferentes dificultades, porque tú puedes hacer desde pie un unipodal, bipodal, ¿no es cierto?
tándem, que un pie adelante el otro, o semi-tándem, ya tratar de que lo haga con una esponja, pasar una esponja, por ejemplo, para aumentar más la dificultad. Entonces tú tienes diferentes niveles de dificultad y la idea también es darle ese desafío al usuario, que tú partes con tareas simples, pero de mediana complejidad para que puedan realmente progresar, pero tú cada cierto tiempo vas aumentando la dificultad, ¿ya? Oye, qué buena. Y esta nueva como forma que tiene como distintas modalidades o cosas o variables en verdad que quieres entrenar, ¿también incluye una evaluación a distancia pensando en que la persona no puede ir a verte? ¿O cómo tienen pensado esa parte? Mira, ese es una excelente pregunta, porque cuando nosotros partimos con esto, que llevamos bastante tiempo, todavía no estaba lo del COVID. Claro. ¿Ya? Ahora tienen que pensar que hacer una plataforma así puede llevar meses. Claro. O sea, Sí, no es un tema de que uno quiera implementarlo así en 2 meses. En un viaje. Sí, y ojalá que con esto alguien que lo esté haciendo también se motive a mejorar algunas cosas, porque uno cree que puede hacer una excelente plataforma, pero de repente se caen en cosas muy pequeñas, y eso aprendimos nosotros finalmente, ¿ya? Sí. Entonces, ese es un punto muy importante. Para mí, siempre he pensado que lo más simple es siempre la mejor opción. ¿Ya? Simplificar las cosas, tanto para uno como para el usuario, ¿ya? Claro. Entonces, de ahí va una forma asociada el conocimiento que uno pueda tener con la creatividad, pero no en complejizar de alguna forma el escenario, tiene que ser muy simple. Entonces, por lo menos ahora, lo que estamos haciendo volviendo desde cero, porque como la plataforma no está todavía finalizada, nosotros hacemos videollamadas con los pacientes y hago test súper sencillos, o sea, los mismos test que tú harías de repente con una persona de manera presencial, nosotros tratamos de hacerlo de manera presencial, o sea, por videollamada, y ahí para mí han sido útil, por ejemplo, el cierto stand de 5 repeticiones o el cierto stand de 30 segundos, es lo que yo ocupo y es muy práctico, muy simple, ¿ya? Y es lo que finalmente uno puede ocupar de manera muy evidente, que no es complejo. Bueno, el apoyo NPOAL también, uno lo puede ocupar por videollamada. El tema es tener siempre en cuenta los aspectos de seguridad de esos test. O sea, de repente uno, yo me he imaginado de repente a un paciente cayéndose mientras uno le está haciendo el stand, por ejemplo, y eso sería trágico. Entonces en la pantalla, no. No, se cae, ya se cayó, y el paciente, imagínate, sigue solo y no tiene a quién acudir mientras el paciente esté en el suelo. Yo creo que ese sería el peor escenario que uno pueda imaginar en este aspecto que parece ser súper simple. Claro. Entonces, no sé, hasta el lunes tuve una sesión con un paciente y uno de los requerimientos era que estuviera siempre con una persona al lado. Entonces estaba su hermana porque tiene riesgo de caída, entonces estuvimos entrenando con la hermana en conjunto con el usuario, el paciente, para tener todos los resguardos de que la rutina iba a ser 100% segura. Claro. Entonces, esos son aspectos importantes. Y sobre eso mismo, Carlos, entonces, porque ha aparecido el tema como de qué hacemos cuando esto es muy difícil, ¿no? ¿Qué hacemos cuando esto es muy difícil implementar la telerehabilitación? ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, yo creo que ahí el primer escenario es hacer un buen screening. ¿No es cierto? Que ahora hasta el momento hemos hablado solamente de aspectos más físicos, funcionales, pero bueno, tú eres mucho más experto que yo en los determinantes sociales y toda esa mirada, ¿no es cierto? Más global, que hoy día cada vez más es muy relevante. O sea, todas las investigaciones que uno haga pueden valer nada en un contexto social complejo. Entonces ahí es donde uno puede decir, yo puedo es la realidad del sistema público. Claro. Claro. Yo puedo tener la ultra aplicación móvil con el mejor método para entrenar el balance y todo, pero puedo llegar a un contexto social que va a ser muy distinto y toda esa tecnología no va a servir. Entonces, la valoración que uno tiene que hacer tiene que considerar todos esos aspectos. O sea, cuando nosotros hacemos la entrevista, bueno, yo tengo la suerte que como son pocos las personas con hemofilia, los conozco muy bien a todos. Entonces tengo una relación muy cercana a ellos. Entonces conozco muy bien la historia de cada uno. Entonces eso me ayuda mucho a progresar con ellos.
Entonces, pero partir de cero en un paciente necesita sí una entrevista importante. Yo creo que tiene que ser incluso una entrevista más profunda que a veces una presencial. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces ahí sería como el primer tip, ¿no? Como screening. ¿Habría otro más? ¿O como es el principal y después avanzamos? Que ese screening no es el screening que uno está acostumbrado a hacer en anamnesis. Ya. Porque No. es Claro. un screening mucho más profundo, porque tú tienes que preguntarte desde el acceso a internet que tienes, qué tipo de cómo es la casa, porque finalmente cuando tú estás con la grabación, tú puedes tener un aspecto, ustedes no saben cómo es mi casa al lado, pero yo puedo tener, no sé, un peldaño al lado de donde estamos haciendo los ejercicios. ¿Qué hay ahí, Carlitos? Ah. Entonces son muchos aspectos que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, y ahí es súper importante, bueno, ya hay muchas, entonces obviamente ya había semanas discutiéndose, y hay checklists que están de alguna forma dando vuelta en internet. Perfecto. Pero esos checklists yo creo que igual es importante como adecuarlo a la realidad en la cual uno trabaja, e incluir algunos aspectos importantes. Ahora, si alguien quiere etiquetar al laboratorio de Carlos para compartir algún checklist o mandar un mensaje, ustedes sacaron el Twitter recién, ¿o no? Del laboratorio. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cuenta? La cuenta es LabMov Chile. Esa es la cuenta de Twitter. Buena, lo voy a hacer acá para el Pero local. lleva recién una semana, así que nosotros no éramos muy... Bueno, yo, Claudio Tapia, no somos muy adictos a las redes sociales, pero es interesante el aspecto de cómo interactúan con diferentes laboratorios, diferentes partes. Claro. Es interesante ver también esa área. Oye, Carlito, con respecto a lo que hemos estado conversando, quizás sería bueno conversar sobre como qué dificultades has tenido tú, como antes también y ahora con respecto a la implementación de estas aplicaciones de la telemonitorización. Como qué lecciones has sacado, quizás que pudiéramos compartir para la gente que ahora está recién entrando a este mundo. Mira, lo de la telemonitorización siempre me llamó la atención a mí, de que eran como algo, yo lo veo actualmente incluso como modas, como que aparecen y de repente como que no siguen. Por ejemplo, con la cámara Kinect de alguna forma con cámara de profundidad, todos haciendo Kinect. Que no necesitan marcadores y bueno, es para hacer ejercicio, etcétera, que actualmente quizás se siguen ocupando y yo creo que ahora van a empezar como a salir a flote nuevas formas de cómo entrenar. Pero yo creo que el trasfondo no es la tecnología, sino es vuelvo a insistir en cómo tú generas la adherencia en la persona. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo que más adelante la forma más interesante de poder generar esta adherencia es que existan, ojalá, muchas personas entrenando simultáneamente y que se generen estas como redes de juego online asociadas a una plataforma de rehabilitación. Como grupal. Buena, claro, como... ¿Ya? ¿Quién aguanta más en un pie? Claro, claro, pero de alguna forma tiene que haber algo asociado a que exista una red y que tú, no sé, me imagino como tener 5 o 6 personas simultáneamente entrenando y que tú puedas entrenar en línea, porque eso de alguna forma te va motivando, o sea, el ejercicio para una persona joven quizás con este simple ejercicio de entrenar con el celular, que de alguna forma nosotros, el artículo estamos orientados a un aspecto conceptual, más que de entregar como, esta es la forma de cómo entrenar el balance, un aspecto conceptual porque es simplificar todo a una señal y eso se puede llevar a cualquier tipo de sensor que registre la aceleración, que puede ser el celular o incluso una misma cámara con una forma puede llegar a calcular la aceleración también, entonces es un aspecto conceptual. Pero eso asociado a lo que yo les digo de cómo generar una adherencia asociada a una rutina de ejercicio, yo creo que lo más importante hoy día para que se mantenga la monitorización como una alternativa importante de la rehabilitación. ¿Ya? Principalmente la rehabilitación asincrónica, esa rehabilitación que tú no estás face to face, cara a cara, ¿no es cierto?, con el paciente o el usuario. De alguna forma tú necesitas garantizar que en ese momento que tú no tienes contacto con él, la persona haga su rutina de ejercicio. Perfecto. Oye, Carlos, mira, yo creo que es una muy buena forma de cerrar, es como esta trilogía de la telerehabilitación, de ahí hablamos, ¿se acuerdan? De
pueden ver el capítulo, ¿no?, de Felipe Parada, hablamos también este especial de rehabilitación, y en particular nos parece muy interesante como las posibilidades que acaba de abrir como con esta conversación. Solamente hay un punto que todavía has planteado, tal vez podríamos cerrarlo antes de hacer como la síntesis, que es como, ¿qué hacer cuando no se puede hacer telerehabilitación? Pero tuviste datos como del screening, y si el screening dice que no se puede hacer telerehabilitación, ¿qué puede hacer ahí? ¿O qué directriz? Mira, yo creo que esto tiene que estar asociado al contexto social con el cual uno vive día a día en los hospitales públicos. Principalmente puede haber esa mirada, ¿ya? Y para mí, mi visión sigue siendo de que esta categorización, y no solamente la visión mía, también es de muchos colegas que estamos de alguna forma tratando de implementar esto en el Hospital San José, claro, es que tiene que tener una escalada, donde siempre lo ideal, viendo que la telerehabilitación siempre va a ser una herramienta asociada a un paquete de rehabilitación, va a ser la atención presencial. Eso siempre yo creo que es como lo principal. Entonces, cuando ya no puedes hacer telerehabilitación y tú ves que el paciente, el usuario, no cae dentro de esta categoría, sigue siendo la presencialidad lo más importante, ¿ya? Ahí donde uno, en el contexto actual, obviamente ir al domicilio es lo más factible, ¿no es cierto?, la atención domiciliaria. Y ahí es importante pensar de que esa atención domiciliaria, por ejemplo, porque la gran problemática puede ser siempre la parte de educación digital del usuario también. Entonces tú puedes, esta categoría que puede ser primero atención domiciliaria como lo ideal, ¿cierto? Telerehabilitación, atención presencial en el hospital, y al final un llamado telefónico de control puede irse cambiando, modificando. Entonces tú puedes pasar desde una rehabilitación postquirúrgica, por ejemplo, donde tengan sesiones presenciales en el domicilio, 3 o 4 o 5, ¿ya? Y después pasas a unas sesiones de telerehabilitación y terminas con sesiones de llamado telefónico para controlar la rutina. Entonces, yo creo que esa mirada de escalonada, de alguna forma, o dinámica, es una mirada súper interesante de abordar y que puede ser útil el día de mañana. Como moldeable al contexto y a la realidad local, como local del centro, por ejemplo, que pueda ir a hacer visita domiciliaria, o local de la persona que le permita tener el celular, o la llamada, o la visita, o intercalarla, claro. Exactamente. Entonces, en esa mirada, por ejemplo, de que hay una persona que en esa entrevista inicial te diste cuenta que no está dentro del rango de paciente apto para telerehabilitación por diferentes variables, tú puedes aprovechar de hacer una educación en esas sesiones domiciliarias para dejarlo en óptimas condiciones para pasar a esa etapa de telerehabilitación. Claro. ¿Ya? Entonces, y ahí tú obviamente disminuyes los costos y después hay otro aspecto que esta telerehabilitación la estamos viendo como también 1 a 1, pero el día de mañana también puede ser grupal. En la medida en que tú conozcas bien al usuario y sepas que tienen condiciones funcionales similares, con aspectos de seguridad asociados obviamente, y podría llegar incluso a tener sesiones tan dinámicas como las que eran antes pre-COVID, por ejemplo, donde tú tenías 4 o 5 personas simultáneamente. Pero eso yo creo que nos falta mucho camino por recorrer y aprender, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. ¿Ya? Oye, Carlitos, muchas gracias por toda la conversación. Encuentro que ha sido súper interesante lo que hemos conversado, sobre todo como visión de mezclar al final, porque no es blanco o negro, como que tenemos toda la gama de posibilidades. Entonces, no sé si te gustaría destacar algo de todo lo que hemos conversado ahora, como antes de empezar a cerrar. Bueno, me gustaría invitar a los colegas, de alguna forma, a que vean esto, lo que estamos pasando, porque realmente es algo difícil, no solamente en la vida profesional, sino también en la vida personal. O sea, estamos claros que para todos es súper complejo el escenario que estamos viviendo, y empiezan a aparecer oportunidades también. Entonces, ver el desafío como una oportunidad, acercarse más a la tecnología, a crear cosas, porque es un momento también de mucho tiempo en la casa, sin poder salir. Entonces, hoy día hay muchas formas de poder crear, hay plataformas gratuitas, por ejemplo, el MIT tiene una plataforma gratis de desarrollo de aplicaciones móviles, ¿ya? Que es muy como simple. La va a aparecer. ¿Ya?
Y ustedes pueden poner ahí el link porque el App Inventor se llama la plataforma y está lleno ¿cómo se llama? En YouTube uno busca App Inventor y salen muchos tutoriales para hacer lo que uno quiere. Entonces, yo creo que hoy día la gran limitante, antes era el tiempo y hoy día lo que más tenemos es tiempo para estar en la casa y empezar a crear cosas. Entonces, ese es menos el escenario. Y la segunda cosa que me gustaría mencionar es que no nos cerremos solamente a la telerehabilitación. O sea, yo creo que todos estamos hablando de telerehabilitación, pero tener una mirada más global, tratar siempre de buscar lo simple yo creo que para mí siempre tiene el valor máximo, y lo complejo dejarlo para, no sé, para la investigación, para probar cosas complejas y de repente quedarse con lo simple, no sé, pero siempre lo simple va a llamar más la atención. Así que ojalá busquemos soluciones simples que ayuden a nuestros usuarios. Aplicables al final. Claro. Oye, Carlos, y por ejemplo, sobre tus soluciones para llevar esta cuarentena en la casa o esta casa pega, ¿cuál es tu método favorito de autocuidado? Bueno, yo tengo dos mascotas, ¿Ya? entonces el salir a caminar es el mejor ejercicio. Mínimo tienen que ser 45 minutos de caminata. ¿Con las medidas de precaución necesarias? Claro, obvio, pero yo creo que tratar de hacer ejercicio igual en la casa, porque es impresionante cómo uno baja, no sé, bueno, ya tienen que empezar a salir artículos, pero he visto algunos dando vuelta por ahí de que el nivel de actividad física ha bajado notablemente en muchos, o podemos bajar prácticamente a la mitad de lo que hacíamos antes. Sí, claro. Entonces me trato de irme en bicicleta al hospital, de caminar, ¿ya? Estoy aprendiendo a cocinar cosas ricas también para pasar el rato. Buenísimo. Muy bien. Estamos haciendo cosas interesantes. Excelente. Para Masterchef. Vamos a esperarle para después poder probarlas. Ya, no hay problema. Todo vegetariano para ti, Trinidad. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Trini, no sé si muchas gracias a ustedes. ¿Alguna idea? Trini, cerrar la idea. No, creo que las palabras con las que cerró el Carlito estuvieron súper... Como que esa idea me dejó perfectamente conforme. Maravilloso. Oye, felicitaciones. Yo creo que esto igual va a generar un antes y un después en el departamento de kinesiología. Esperamos. Felicitaciones. No, gracias a ti, ¿no? Porque la comunicación, la divulgación científica no es algo que nace uno o que a uno se le ocurre. Como que hay un proceso como paulatino de construcción o co-construcción, y gente como tú, Carlos, que está buscando cómo simplificar estos procesos complejos para que la gente le pueda llegar efectivamente, yo creo que ayuda muchísimo. Demasiado. Eso. Perfecto, entonces recuerden, si tienen preguntas, si tienen comentarios, se los pueden agregar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ¿no? Va a estar este capítulo en YouTube, al igual que todos los anteriores. Y también pueden hacer algunas preguntas, Carlos, si alguien quiere hacerlas, las podemos transmitir directamente a él, ¿ya? Sin más, cuídense, lávense las manos, por favor, quédense en casa, todo lo que puedan, todo lo que corresponda. Quédense en casa. La situación se está viendo crítica, lo dijimos al principio de este capítulo, así que, por favor, que estén bien, igual con sus familias. Adiós. Cuidémonos entre todos. Chao. 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 Oye, Álvaro, tengo muchas dudas de cómo será el proceso de consentimiento informado en el contexto de la telerehabilitación, como a la distancia. Como en digital, ¿no? Claro, no sé. Oye, ¿y si invitamos a alguien para hablar del tema? Como que, bueno, y de bioética, o por ejemplo de compartir planos o mapas que pueden ser ilegales o no, podríamos hacer eso, ¿no? Creo que es un buen capítulo. Me parece perfecto. No se diga más.